¿Sabes que los azulejos o los setas te pueden servir para hacer cosas preciosas de decoración? Esta primera idea que te doy es súper sencilla. Cogeremos un azulejo, un trozo de espuma de floristería y voy a utilizar un trozo de tela que he teñido yo misma con un poco de pintura acrílica y agua, porque quería este color en concreto, el verde, este verde oliva tan chulo, y no encontraba ninguna tela de este color, así que he cogido una sábana vieja y la he teñido poniendo pintura acrílica y agua en un barreño, la he dejado secar y ha quedado con este color tan bonito. Voy a envolver, a forrar el trozo de espuma de floristería con la tela, utilizando un poquito de cola block, que también podríamos utilizar silicona fría o caliente. Cuando ya la tenemos totalmente envuelta, por la parte de atrás le ponemos un poquito de pegamento y la adherimos sobre el azulejo. Y ahora, para decorar esto, lo primero que voy a hacer es tapar el contorno exterior del azulejo, ya que por ahí no es blanco, tiene ese color de barro y no quiero que se vea. Así que utilizando un poquito de cola block con un trozo de cuerda suficientemente larga para que tape la parte de abajo, los dos laterales, y por la parte de arriba me sobre un trozo de cuerda para hacer un nudo un poco separado del azulejo y así lo pueda colgar en la pared. Pero esta parte de aquí me queda sin cuerda, así que utilizo un trocito pequeñito para taparlo y que parezca un marco completo. Cuando ya lo tengo pegado, los dos extremos de la cuerda, los que están por arriba, los uno, les hago un nudo y ya tengo este paso del trabajo terminado. Ahora voy a decorar ese pequeño cestito que he hecho con la espuma y con la tela. Y voy a utilizar lavanda del jardín que he dejado secar durante unos cuantos días y ha quedado preciosa. Además es que tiene un aroma maravilloso. Voy a ir cortando los diferentes trocitos de lavanda para ir encajándolos a la forma que le quiero dar al centro de flores que voy a realizar. Voy poniendo los trozos de lavanda uno a uno para que la forma me quede bien bonita. Primero decoro el lado izquierdo haciendo, pues ya veis que unos trozos son más largos que otros y eso hace que la composición quede muy bonita. Y en el lado derecho clavo los trozos de lavanda de otra forma, en lugar de ponerlos rectos por arriba los pongo un poco inclinados para que tengan esta forma como que cae un poquito en cascada. Resulta que en el tutorial anterior os enseñé cómo hay que preservar las hortensias. He estado practicando y experimentando y he cogido diferentes cosas del jardín y he visto que hay muchas plantas que se pueden preservar con glicerina y con agua. Os lo explico todo en el tutorial del domingo pasado. Esta me ha quedado preciosa, ha conservado el verde, y lo bueno que tiene esta técnica de preservar las flores con glicerina y con agua, bueno, no solamente las flores, también podremos preservar muchas ramas que solamente tienen verde, y como os decía, lo bueno que tiene esta técnica es que las flores y las ramas quedan blanditas. No se secan, no se resquebrajan y aguantan durante muchísimo tiempo, os diría que durante años, para hacer decoraciones en casa. La verdad es que a mí esto me encanta. Las hortensias son las que preservé la semana pasada o hace 2 semanas, ahora mismo no me acuerdo, y están blanditas, o sea, no se rompen ni se caen los pétalos. Como todo lo que estoy haciendo es un estilo como muy natural, pues he decidido también utilizar un poquito de hierba seca que estoy envolviendo con un poco de aluminio en color verde para darle un toque de color diferente, porque todo está demasiado verde y este tono más amarillento le queda de maravilla. Voy a clavar 3 o 4 trozos por ahí para que rompa un poco tanto verde y la verdad es que queda precioso. Y para acabar y finalizar, porque fijaros qué trabajo más fácil que hemos hecho, voy a utilizar una palabra, home, una palabra que he hecho en madera y la voy a pegar en la parte delantera sobre la tela con un poquito de cola block.
Este precioso detalle lo podemos poner de pie en una estantería o lo podemos también colgar en la pared, queda precioso. Y ahora fijaros qué idea tan divertida con 5 azulejos. Son azulejos que me sobraron de hacer una obra en la cocina y he pensado que ¿por qué no utilizarlos? ¿Qué pasa? Que como son tan lisos, tan brillantes, la pintura o lo que hagamos sobre ellos pues no agarra. Con el tiempo cualquier arañazo o cualquier cosa hace que salga desprendido el producto que pongamos encima, así que lo primero y más importante es darles una capa de imprimación. He comprado esta pasta, 2 kilos de pasta de textura, porque como gasto tanta, digo pues voy a comprar una de 2 kilos que la encontré en Amazon y la verdad es que me está yendo muy bien. Cuando la imprimación se ha secado, ya podemos trabajar sobre el azulejo de forma que el trabajo que hagamos no se vaya. He decidido utilizar este stencil. Es un stencil que tiene un patrón que se repite todo el rato el mismo. Luego vais a ver por qué. He extendido la pasta con una espátula y poquito a poquito he levantado el stencil para que no se estropee. He hecho las 4 piezas iguales, fijaros qué bonitas han quedado. Los laterales, como veis, son de barro, de cerámica, y lo he dejado así de momento porque necesito unir las piezas. Para ello voy a utilizar silicona ácida, de la que se utiliza para las humedades de los baños, la que ponemos en el contorno de la bañera, en las ventanas para aislarlas, pues ese tipo de silicona. Y con una espátula la extiendo para que quede bien repartida y no me invada demasiado la parte exterior que he decorado. Cuando ya la tengo extendida voy a montar la pieza. La pieza tenemos que montarla de la siguiente manera. Y hay que hacerlo así porque la quinta baldosa es la que va en la parte de abajo y si no lo montamos así resulta que no encaja, nos quedaría la forma rectangular. Así que para que quede cuadrada pegamos las 2 primeras piezas. La tercera pieza que va enfrente de la primera que he pegado, ahora lo vais a entender, tenemos que pegarla a la contra, o sea, si la primera tiene la esquina por fuera, la tercera la tiene por dentro. De esta forma, siguiendo este mismo patrón, vamos a conseguir que la pieza quede perfectamente cuadrada. Esta es la última pieza y como veis le pongo un poquito de silicona en la parte interior y en el otro lado en el contorno y encajo de esta forma las piezas. Hay que dejarlo secar completamente y yo os recomiendo que le pongáis, como he puesto yo, algunos botes por ahí para que se aguante de pie, porque si no se produce el desastre que a mí me ha pasado y una de las piezas se me volcó. Y para que no suceda, mejor sujetarlo con alguna cosa. Le ponemos silicona por todo el contorno, repartimos bien el producto con una espátula y la quinta pieza de azulejo la vamos a poner encima y vamos a esperar unas horas hasta que se seque del todo. Para quitar la silicona antes de que se seque vamos a utilizar toallitas húmedas y para tapar este contorno, que es la parte de abajo, nos ponemos un poquito de silicona en el dedo húmedo, el dedo que esté húmedo, para que la silicona resbale y vamos a tapar ese contorno. Retiramos el exceso con una toallita húmeda y queda súper bien rematado. Ya lo tengo totalmente seco, le doy la vuelta, esta es la parte superior. Y ahora, ¿qué pasa? Que tenemos esos contornos vistos del barro o de la cerámica y no quiero que se vea. Así que lo primero que hago es pintarlo de blanco para que no quede rastro del color. ¿Por qué os decía antes que he utilizado un stencil que tiene un patrón que se repite? Por cierto, también vamos a pintar la parte superior y vamos a entrar por la parte de dentro 2 o 3 centímetros para que no se vea ese color del barro. Y lo que os decía, el stencil que he utilizado es un patrón que se repite porque ahora hago que encaje y ese trocito que me ha quedado de barro le pongo el stencil, le pongo la pasta y queda bastante bien. Si queremos acabar de rematarlo y que quede bien, con un pincel húmedo podemos acabar de darle forma. Le vamos a dar un spray, un barniz en spray para rematar y proteger el trabajo. Y he decidido ponerlo en el trabajo que hice cuando reciclé esas sillas que estáis viendo y el palé que quedó precioso.
He cambiado la decoración, le he puesto dentro también flores y hojas secas y el conjunto es que me encanta. Así que nada, espero que a vosotras también ponerlo en práctica, ya veréis qué jarrones tan bonitos podéis hacer. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.